voy a hablar de un misterio, de los múltiples misterios que aparentemente la gente desconoce. Hay miles de ellos. Pero voy a hablar uno muy interesante. En la semana pasada ocurrió un hecho poco común en Roma. En Roma, donde está el Vaticano. Y es el hecho de que anualmente pues unos pájaros van a invernar a Roma, huyendo del frío, y puesto que Roma es una zona muy cálida, para estos pájaros, estorinos se llaman, entonces van en bandadas, hacen vuelos muy dinámicos sobre el cielo de esa capital, pero jamás chocan. Los pájaros, como los peces o los insectos, pueden volar millones, pero no chocan. O sea, están tan dinámicamente creados, con una energía y un radar tan impresionante, que jamás se ha visto que insectos o peces, millones, choquen. Hacen giros automáticamente de un sitio para otro, pero al milímetro. No chocan. Tienen un radar perfecto. Y los pájaros igual, o las aves, de cualquier especie, pueden volar en bandadas, millones. Y hacen vuelos giratorios arriba y abajo, se mueven como una masa unida, unificada, pero no chocan. Ni un milímetro. No se tocan. Pero ocurrió el fin de semana pasado en Roma un hecho insólito. Venían, como cada año, millones de estorinos, de estos pájaros, y ocurrió un hecho inusual. Empezaron a chocar entre ellos. Y caían en bandadas muertos por las calles de Roma. Pero cientos de miles de ellos. O sea, de tal manera que se llenaron las aceras, las calzadas de pájaros muertos, estorinos. Entonces hicieron un análisis de los pájaros y vieron que tenían los huesos rotos del choque, chocaban entre ellos o chocaban contra las paredes, ¿no? Pero que no hallaron en el análisis que estuvieran envenenados o algo así por la atmósfera o por otros efectos de electricidad o cualquier otra cosa. Solamente estaban muertos, destrozados, de haber chocado unos contra otros, como en la película Los pájaros del Hitchcock. Igual. ¿Qué pasó con esos pájaros que generalmente la creación de Dios es perfecta? Pero en ese momento, ¿por qué perdieron el control y la dirección, el radar, y chocaban y se estrellaban y morían cientos de miles de pájaros? No han hallado la respuesta, pero yo se la voy a dar, aunque la respuesta que yo le dé a algunos le asombrará, a otros le causará perplejidad o duda, a otros dirán que exactamente ese es el problema. Voy a relatar algo paralelo, quiere decir, porque es muy difícil de explicar. Estos efectos sobrenaturales son difíciles de entender, no para mí, pero para la persona común, pues no haya relación una cosa con otra. Hasta la desconoce. Bien. Empezaré por un relato sacado de las Sagradas Escrituras, o un par de ellos. En el libro apocalíptico de la Biblia, o comúnmente las Sagradas Escrituras sagradas, en el libro apocalíptico de Revelación, o Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9 al 12, dice más o menos que hubo una guerra en el cielo entre ángeles. Miguel, o sea, Jesucristo y sus ángeles lucharon contra Lucifer y sus demonios, sus ángeles, porque entonces estaban en el cielo todos. Y perdieron los demonios la guerra y fueron, dice literalmente, arrojados hacia la tierra, todos. Y termina el relato, Revelación capítulo 12, 9 al 12, ¡ay de la tierra y el mar! Porque el diablo ha descendido a ustedes sabiendo, con gran cólera, que tiene un corto periodo de tiempo, de vida, naturalmente. Bien, este relato explica, en mis palabras, que la tierra está invadida de demonios. Millones, son ángeles. La palabra demonio significa resistidor, rebelde, contrario. Esa es la clasificación o explicación de la palabra demonio.
Porque cuando dicen demonio, a la gente se piensa alguien con cuernos, con un pincho, con un rabo, pata de cabra, pues no, no. La palabra demonio en hebreo significa rebelde, resistidor, contrario. Eso es. Entonces, la Tierra, en estos últimos tiempos, están ocurriendo cosas gigantescas, horribles. Tanto de terremotos en exceso, temor a guerras nucleares, asesinatos de millones de niños, raptos, pero masivos, droga, inmoralidad sexual en extremo, satanismo, cada vez más sectas satánicas se unen, se abren ya millones, miembros de todas sectas, de las clases más altas. En fin, actos contranaturales, diabólicos en extremo, pero cada vez más. La humanidad ha perdido el control. ¿Y por qué la humanidad ha perdido el control? Pegan fuego los bosques, mueren animales, se torturan animales, se torturan niños, desaparecen niños, los violan, los venden para burdeles, los quitan los órganos, los hacen sacrificios de niños, millones, anualmente millones. Solamente en España todos los días desaparecen niños, todos los días. Y la corrupción de muchos gobiernos, y la locura de gobiernos con el temor, que nunca habrá, en eso pueden tener garantía, de una guerra nuclear y destruir la Tierra. El diablo ha descendido a ustedes, sabiendo que tiene gran cólera, sabiendo que tiene un corto periodo de tiempo. ¿Entienden? ¿Van entendiendo ahora la explicación? Bien, seguimos. Bueno, pues, ¿por qué el relato que comencé al principio, por qué en Roma ha ocurrido este hecho de los pájaros que chocan entre ellos, cuando eso no ha ocurrido nunca? La creación es perfecta. Ya he dicho que tanto insectos, millones de ellos, aves, insectos, mariposas, lo que sea, tienen un vuelo perfecto, un radar perfecto, no chocan, hacen giros al unísono sin chocar. O sea, igual lo hacen los peces, lo mismo. Millones de peces, sardinas, otros peces que van en bandadas, millones, pero hacen giros, arriba, abajo, pero no chocan, no hace un giro uno a la derecha y otro no sabe, no. Están al unísono perfectamente acondicionados, con un radar perfecto como los murciélagos, que no chocan en la oscuridad. Pueden volar millones de murciélagos y no chocan, y no ven, o sea, van por radar, por sonido. Bien, ¿por qué los sectorinos chocaron en Roma unos contra otros y se estrellaron? Otro texto en las Sagradas Escrituras. Revelación capítulo 18, versículos 2 y 3. Habla el capítulo 17 y 18 de Revelación, el libro apocalíptico de Apocalipsis o Revelación. Habla en general, estos dos capítulos, de Babilonia la Grande, la gran ramera, la prostituta. ¿A quién se refiere? Una religión prostituta que ha apoyado a todos los gobiernos dictatoriales, que se ha enriquecido con la sangre de millones, que ha matado millones de personas inocentes, quemadas vivas, las cruzadas, torturados, violaciones de niños masivos por clérigos satánicos, robos en extremo, prostitución con políticos, siempre apoyando cualquier guerra, cualquier matanza, sea Hitler, Franco, Mussolini, Pinochet o Satanás en persona que esté. Babilonia la Grande, la ramera, la madre de las rameras. ¿A quién se refiere? Habla de una religión. La Babilonia la Grande se la define como, hablando en Revelación capítulo 18, 2 y 3, dice textualmente más o menos a la caída, el fin de Babilonia la Grande, la gran ramera, el Vaticano. Dice, ha caído, dice más o menos, Revelación 18, 2 y 3, ha caído Babilonia la Grande, la gran ramera, el Vaticano y su religión, ha caído y ha venido a ser, dice literalmente, habitación de demonios, escondite de toda exhalación humana, escondite de toda ave inmunda y despreciable. Porque a causa de la fornicación del vino que han dado a las naciones, el opio del pueblo, todas las naciones cayeron víctimas de esta Babilonia Grande. Los reyes de la tierra cometieron fornicación con ella, o sea, se unieron los reyes para enriquecerse. Y los comerciantes viajeros se enriquecieron debido al poder de su lujo desvergonzado, el robo masivo a todas las naciones con el negocio y la cueva de ladrones de la religión.
La cabeza de Babilonia la Grande está en el Vaticano. Roma. Escondite, habitación de demonios y escondite de toda inmunda. El centro de todo este sistema satánico, o sea, la base o la central, está en el Vaticano. Entonces, la acumulación de millones de demonios que hacen sus asambleas dentro, incluso se han hecho sacrificios de niños en el Vaticano y entronización a Lucifer, todos los papas. O sea, ¿por qué se cree que quitaron al papa anterior, Benedicto, por hacer sacrificios de niñas y niños, a Emanuel Orlando y muchos otros? Le quitaron y está arrestado en el Vaticano, no puede salir de allí, o le encarcelan. El hermano de Benedicto, un cardenal de Alemania, tiene en su haber violado de los coros de los niños cantantes más de 450 niños. Y no está en la cárcel, ahí está riéndose. Bueno, pues cuando se reúnen los espíritus, los demonios son espíritus, son fuerzas magnéticas. Voy a explicar más o menos para que lo entiendan. Los animales, diferente a las personas, los animales tienen un sexto sentido de intuición. Entonces, los animales no pueden ver, pero en su instinto pueden percibir, igual que he dicho, el magnetismo de las aves al volar, nos chocan, un magnetismo perfecto. Las aves, o los peces, o los insectos, los animales pueden percibir cuando hay espíritus de la oscuridad, demonios. No los ven, son espíritus, pero perciben la energía negativa y los aves, o los caballos, o los perros ladran, se erizan los pelos de los gatos cuando aparece alguien o demonios en una habitación o en cualquier sitio, cuando humanamente no se pueden ver los demonios, son energía. En un tiempo de Noé se hicieron cuerpos ellos, hicieron cuerpos como un robot, pero ellos no tienen un cuerpo material, son espíritu, energía inteligente. Entonces los animales, las aves, lo perciben. Pero como en Roma, en estos momentos, puesto que llega el fin de Babilonia Grande y el fin de los demonios, le queda ya muy poco tiempo. Entonces hacen asambleas, se reúnen para la destrucción de todo lo posible en la tierra. Antes del diluvio de Noé, los demonios destruyeron con los gigantes, con los saurios, la tierra. Tuvo que venir un diluvio para desfogar la contaminación mundial que hicieron los demonios que estaban en la tierra, cuando invadieron la tierra antes del diluvio de Noé. Ahora están centrándose en el Vaticano, la cabeza. Allí hacen reuniones para un plan de destruir todo el máximo posible, sacrificar niños, violar niños, contaminar las aguas, crear guerras mundiales a bombas de hidrógeno, destruir todo el posible en la tierra y la humanidad y la moral de la gente, destruir todo, porque ellos no tienen esperanza, ellos no tienen futuro, van a ser destruidos, ahora encerrados en esos hoyos de la oscuridad que aparecen en la tierra, montones, miles de hoyos, los más grandes hoyos, no olviden, en Siberia, en Rusia. Entonces, en la guerra que hay ahora entre ángeles de la luz, que esos meteoritos son ángeles que vienen a la Tierra, hay una guerra ahora en la Tierra para apresar a los demonios 1000 años. Y se reúnen los demonios o seres de la oscuridad en el Vaticano. Habitación de demonios, dice la reunión, Babilonia Grande, y escondite de toda va inmunda y odiada. Allí, los pájaros, como he dicho, los animales, se perciben. Entonces, cuando vuelan, como anualmente hacia Roma, perciben una energía impresionante de millones de demonios ahí concentrados. Da igual, los demonios no tienen en volumen, altura, ni en fin, no se puede medir. Por ejemplo, en el capítulo de Mateo, capítulo 8, habla de que Jesucristo expulsó a 2000 demonios que estaban en 2 personas, en la tierra de los Gadarenos. 2000 demonios. Luego Jesucristo los echó a los demonios a los cerdos, y Jesucristo hizo que los cerdos en un acantilado se tiraran al mar y se ahogaran, con los demonios dentro. Entonces, los pájaros intruyen. Y entonces, en ese magnetismo tan gigantesco que dan los demonios, son energía magnética negativa, los pájaros pierden el control. No saben ya cómo volar, porque el radar que tienen se descontrola. Es como las bombas nucleares de Corea del Norte, de China, Rusia, no están magnéticas, no pueden funcionar. Se le ha quitado, los ángeles de la luz han quitado el magnetismo. Es decir, no funciona ninguna. Aunque hagan 1000 pruebas, no funcionará. Es la misma operación. Y los pájaros pierden el sentido del radar y chocan porque ya no saben dónde volar,
porque no tienen ya el magnetismo, porque se les controla con ese cúmulo de millones de demonios centrados en el Vaticano para las operaciones de destrucción el máximo de la Tierra, la humanidad, los niños, los animales, los bosques, lo que sea. Entonces los pájaros, al descontrolarse, ese cientos de mil o millones de pájaros chocan entre ellos porque ya no tienen el sentido de orientación. El magnetismo se ha perdido y chocan entre ellos, caen muertos al suelo. Ese es el efecto. Por ejemplo, a manera de ejemplo, ya he dicho que los animales perciben cuando hay demonios, lo perciben. No los ven, los perciben. Es la energía negativa. Los animales tienen magnetismo, todo. O sea, obran por instinto. Como los pájaros hacen sus nidos, o las arañas hacen telas de araña, o los insectos. Todo magnetismo, hacen las cosas siempre igual. Están creados de esta manera. Y los pájaros sienten el magnetismo negativo. Es una energía negativa que la sienten. Digo, los gatos se erizan los pelos cuando ven a alguien con demonios. O los animales, los perros ladran muy fuerte, huyen, o los caballos. Y resulta que, por ejemplo, a manera de ejemplo, ha pasado varias veces que hace unos días que ocurrió un caso insólito. Iba la reina Isabel II de Inglaterra y un caballo se erizó cuando la vio. Se puso rabioso el caballo porque percibió demonios. O sea que ya saben más o menos el por qué los sectorinos se han estrellado y han muerto. El cúmulo de demonios que hay en el Vaticano. O Babilonia la Grande, la gran ramera, que ya llega a su fin. Porque una vez se acaben sus protectores, los demonios, se han encerrado todos, Lucifer a la cabeza, ya no tienen fuerza ni dirección. Entonces los gobiernos van a ir a por ella, por Babilonia la Grande, y la van a desbaratar completo y la van a expoliar todo lo que ellos han expoliado durante siglos a la entera raza humana. Todo enigma y todo misterio se va a revelar. Jesucristo lo dijo multitud de veces, no una vez. Yo repito algún texto, la promesa de Jesucristo de que antes del fin todo enigma y todo misterio se revelará. Él dijo, aunque ya digo, lo dijo varias veces en varios textos, la Biblia está en los evangelios, porque no hay nada oculto que nunca llegue a saberse, porque no hay nada sumamente escondido que nunca salga a la luz y que nunca llegue a manifestarse. Lucas capítulo 12, versículo 2. Ya saben el por qué murieron cientos de miles de estorinos en Roma.